con la... Primero lo que tiene que ver con el volumen de financiamiento. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Te escuchamos sí, perfectamente, Julián. perfecto. Excelente. Primero lo que tiene que ver con el volumen de financiamiento climático. Como ustedes saben, mucho se habló de los 100 billones de apoyo a los países en desarrollo. Esto no está cerca de representar lo que realmente es necesario, ¿no? Y eso fue visto a lo largo de esos últimos años, que 100 mil millones no, realmente no da para empezar solo hablando de adaptación. Ahí se discutió mucho y básicamente un estudio que fue utilizado como base para las discusiones, que fue un estudio de Nicholas Stern, habla de 1,4 trillones de dólares al año como siendo el monto mínimo necesario para apoyar los países en desarrollo, excluyendo a China de esta ecuación, para lograr hacer frente a los impactos climáticos, ¿no? Estamos hablando de 1,4 trillones de dólares al año. Imagínense. Eso es el monto estimado mínimo necesario para que los países en desarrollo puedan hacer frente al cambio climático, excluyendo China. Pero al final el acuerdo alcanzado fue de 300 billones. Entonces estamos hablando de una suba de 100 a 300 billones. Ese 300 billones o 300 mil millones está muy por debajo de la estimativa necesaria, ¿no? Obviamente hubo mucho descontento, mucha insatisfacción de los países en desarrollo en relación a ese monto. Y ese fue el gran tema, lo que llaman de NCTG, ¿no? The New Collective Quantified Goal. Para nosotros también realmente representa muy poco comparado a lo que es necesario. Dicho esto, en la parte de los MDBs, en la parte de los bancos multilaterales de desarrollo, hemos estado realmente aumentando más bien el nivel de ambición. Y acabo de hablar por el BID en particular, pero esto también se aplica a los demás bancos. Nosotros subimos nuestra meta de 30% a 45% de financiamiento climático. Es un aumento sustantivo. Entonces, esto obviamente significa que casi la mitad del portfolio del BID vai estar priorizando acciones de mitigación y o adaptación. Acciones o proyectos que apoyan a los países a reducir emisiones o adaptar a impacto climático. Eso significa que, obviamente, las provincias, los países que tienen mayores chances de lograr financiamiento son los que realmente tienen una agenda verde ambiciosa, pragmática y muy clara en dónde quieren ir, ¿no? Una agenda realmente apoyando la GNDC de los países y o las estrategias de descarbonización a largo plazo como tienen algunos de ellos. Eh, Ya voy, Tere. en el otro tema que se habló bastante es la parte del artículo 6 del mercado de carbonos, ¿correcto? Y ahí es un logro importante que fue el logro de establecer un framework, un marco para el desarrollo de los mercados de carbono, ¿no? Eso es un tema que ha sido muy debatido. A los que acompañan la COP han visto mucho debate alrededor de cómo debería estar siendo regulado este mercado de carbono regulado. Y finalmente hubo un acuerdo en relación a ese punto que creo que merece la pena señalar. El tercer punto que yo mencionaría tiene que ver con la reducción de metano, ¿no? Si bien es cierto, ya se ha discutido y de cierta forma los países en el pasado han hecho anuncios en relación, han hecho compromisos en relación a la reducción de gases metano, en esa COP hubo un número concreto que fue
que los países miembros del Global Methane Pledge han acordado reducir sus emisiones en al menos 30% al 2030, ¿no? Y algunos países en ese marco, como Estados Unidos, la Unión Europea, UK, han hecho algunos compromisos más concretos en relación a las emisiones de sus gases metanos en particular. Entonces, yo me quedaría, hubo un par de otros aspectos que avanzaron, pero yo me quedaría con esos tres aspectos. El primer, que no es tan positivo, en realidad para nada es positivo, que es el tema del financiamiento climático, ¿no? El NCQG, y la parte del mercado de carbono y la regulación de la parte de los compromisos de reducción de metano. Ahora, ¿qué queda adelante? ¿No? De acá a Belén hay mucha expectativa en un panorama que no es sencillo, es un panorama mundial, geopolítico incerto, dividido, como muchos han dicho, si es cierto, eh, eh, pero sí es importante y no queda otra, es clave que sigamos avanzando y tenemos, la verdad, cada vez menos tiempo y estamos en una corrida realmente en contra del reloj. Porque una cosa es cierta, todos los años vamos a tener más inundación, más sequía y eventos extremos, ¿no? Argentina conoce bien las dos facetas, ¿no? Y un par de dígitos en el PIB, en el Producto Interno Bruto, se pierde anualmente debido a esos dos impactos, ¿no? Y esto no va para mejor, solo va para peor en la medida que la temperatura sigue aumentando y las emisiones siguen aumentando. Eh, Tres temas importantes de acá a Belén. Uno es que 2025 es el año en que los países tienen que publicar sus reportes bianuales de avance en la implementación de las NDCs. Entonces, vamos a ver en primera mano, es un año clave en ese sentido para ver cómo los países realmente están avanzando en el cumplimiento de las metas de sus NDCs. Hay un tema muy importante y que se va a discutir mucho en Brasil, que es el tema del avance de las emisiones en el sector agropecuario. No vamos a estar justamente en Belén. Belén es uno de los países con mayores tasas de deforestación. Ha sido tradicionalmente un estado que ha deforestado bastante en Brasil. Brasil, en Bakú, apresentou uma NDC mais ambiciosa, com um forte ênfase em cortar a deforestação, e estamos na América Latina, um dos principais temas, si bien não somos grandes emissores em la parte de energia, porque a maior parte da matriz energética de América Latina como un todo es primariamente basada en renovables, sí tenemos una deuda importante con el mundo en materia de biodiversidad, dado que tenemos en América Latina más del 50% de la biodiversidad mundial y la verdad los números en materia de afolo, del sector afolo, los números son muy negativos, ¿no? Las emisiones del sector agropecuario siguen aumentando y en particular las emisiones debidas a la deforestación. Entonces estamos perdiendo la principal moneda de cambio, el oro, el diamante que tenemos en América Latina, que son los ecosistemas. Son los ecosistemas que son responsables por la absorción, una absorción considerable de emisiones. Entonces, si bien es cierto, y a mí no me, la verdad que me molesta mucho cuando veo muchos países diciendo, mira, no tenemos mucho que hacer porque no somos los grandes emisores, la verdad que esto no es cierto. Porque hoy por hoy esa situación está invirtiendo. No somos emisores en la parte de energía, pero somos emisores y cada vez estamos emitiendo más en la parte agropecuaria. Así que con esto, yo creo que estos son los puntos principales. Creo que me pasé un poco de mi tiempo, pero eh, eso es lo que creo que va a ser una gran contribución en materia de la COP de Belén, va a ser esa parte de biodiversidad y el tema de deforestación.
que es hoy por hoy creo que es el gran tendón de Aquiles en materia de emisiones de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu aporte. Efectivamente, el sector que viene creciendo en América Latina en términos de emisiones, el sector de afolu, de deforestación, de actividad agrícola, y es uno de los grandes desafíos que tenemos, es uno de los temas que se habló también en la COP de biodiversidad, valorando la biodiversidad de América Latina y la importancia también de generar a partir de estos activos naturales otro tipo de activos que ayuden a la conservación y al desarrollo sostenible y que bueno, estamos trabajando también con el BID en varias herramientas financieras porque entendemos que hay que sostener financieramente también todos los esfuerzos que se hagan en materia de conservación. Así que te agradezco tu aporte. Ya nos fijamos si hay algunas consultas. Después de las exposiciones vamos a evacuar las consultas de cada uno de los expositores. Ahora voy a presentar también con mucha alegría y con mucho agrado a Pilar Bueno Rubial, que es doctora y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Pilar ha estado involucrada en las negociaciones de cambio climático en la Convención de Naciones Unidas en adaptación desde hace 15 años, de manera que tiene realmente una larga trayectoria en este campo. Lidera áreas ambientales en la Universidad Nacional de Rosario y también en la Universidad Nacional de La Plata. Dirige Argentina 1,5 grados centígrados y fue secretaria de Cambio Climático de Argentina y actualmente es subsecretaria de Cambio Climático de la ciudad de Rosario. Así que muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por tu participación y queremos escuchar también cuál es tu mirada sobre lo sucedido en la COP29 y también las perspectivas hacia Belém. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y gracias también por la invitación. Disculpen que entré unos minutos más tarde. Escuché a Juliana en esta última parte de su presentación y la verdad que muchos puntos en común. Quizás, digamos, retomo desde el punto de vista de la nueva meta de financiamiento para decir que además de digamos, del monto, que por supuesto es una de las cosas más sobresalientes, ¿no? O sea, que básicamente refiere a la brecha, tanto en materia de mitigación como de adaptación. Hay otros aspectos también claves e igualmente desconcertantes y poco ambiciosos que hay que seguir trabajando de acá a Belén en el marco de la hoja de ruta que se desarrolló, con lo cual esa hoja de ruta nos permite no solo pensar en esa nueva brecha de la brecha, ¿no? O sea, la brecha de los 300 al 1,3, por eso digo la brecha de la brecha, sino también en pensar en las brechas políticas que lamentablemente nos llevamos de esta conferencia, incluyendo además del quantum las submetas de adaptación y de pérdidas y daños, con el reconocimiento explícito de que pérdidas y daños es uno de los tres pilares del Acuerdo de París, de la acción, y en el continuum mitigación, adaptación y pérdidas y daños, a lo que se suma también la necesidad de tener claridad sobre el año que viene termina o debería cumplirse la promesa de los países desarrollados de la duplicación del financiamiento para adaptación asumida en Glasgow. Entonces hay una nueva oportunidad de poder reforzar y tener una meta específica en materia de adaptación hacia Belém. Este año se habló de duplicación de la duplicación, se habló de triplicar la duplicación, digo, en el caso de la meta que tenemos, que es duplicar el financiamiento climático a base de 2019 para 2025, ¿no? Que sigue siendo conforme al informe de la meta de la brecha de adaptación por UNEP, menos de un 5% de la brecha de adaptación que estamos teniendo, para que ustedes se hagan una idea de cuán magro era incluso lo que se estaba discutiendo. Por otra parte, también me parece importante clarificar que una de las peores pérdidas que tenemos como países en desarrollo en esta reunión es perder la claridad de la provisión, el concepto de provisión. Y eso incumple con el artículo 9 del Acuerdo de París, eso incumple con la propia convención y con todo el mandato de negociación de esta conferencia, que se anclaba en el marco de París en justamente la obligatoriedad de que los países apoyados en el artículo 9 provean, por eso era de provisión,
financiamiento climático para países en desarrollo para el cumplimiento. Y hoy por hoy nuestros 300.000 millones ni siquiera son claros respecto a la provisión, ¿no? O sea que se ha, digamos, desdibujado esa obligatoriedad y eso incumple con el propio objeto del acuerdo en su artículo 9, y eso es muy grave. En general, es muy grave para la ambición climática, pero también es muy grave pensando en hacia París, en una conferencia en la cual se van a celebrar los 10 años del Acuerdo de París. Entonces, esta revisión, este análisis de lo que logramos, de lo que no logramos, de cuán importante es el multilateralismo climático para reforzar todo lo que hemos podido llegar a obtener hasta el momento y lo que necesitamos seguir empujando como países, como ciudades, como provincias de países en desarrollo, y en este caso como argentinos y argentinas en el contexto que estamos atravesando y que además en el contexto de la COP nos terminó de atravesar incluso desde una perspectiva de acreditaciones. Entonces digo que también es clave decirlo y que tenemos que discutirlo en estos marcos. ¿Qué significa quedarse sin acreditación en el marco de una conferencia en la cual vamos a defender a nuestras ciudades, a nuestras provincias, en un espacio en el cual nos es propio y es necesario que podamos tener ese lugar para poder buscar financiamiento, para generar implementación de nuestras acciones? También en términos de resultados, me parece importante marcar todo lo que es el paquete de adaptación. Tenemos el año pasado en Dubái, se pudo alcanzar la adopción del marco de la meta global de adaptación. La meta está establecida también en el Acuerdo de París, tiene 3 componentes, y durante todos estos 10 años casi se dijo muchas veces, bueno, no sé qué hacer con esto, ¿no? Nos decían los países, no sé cómo implementarlo, no sé cómo medir su progreso. Entonces, la estrategia política técnica que también Argentina lideró conjuntamente con el grupo AU primero, Sur después, y luego junto con ILAC, y luego con el G77 más China, y que se volvió una decisión de la conferencia, fue el marco de la meta global de adaptación, un marco que establece 11 submetas, 7 temáticas, 4 asociadas al ciclo de política, que son, digamos, que forman parte de lo que hoy nosotros tenemos que alcanzar de modo conjunto, que son muy significativas, están muy vinculadas con el desarrollo sostenible, muy vinculadas con la pobreza, muy vinculadas con los recursos, con todo lo que se viene conversando hasta el momento, y que de acá a Belén tenemos que poder elaborar ese marco de indicadores que nos permitan evaluar el progreso colectivamente, ¿no? O sea, cómo lo estamos haciendo para poder cumplir con estas metas a 2030. Entonces, espera que este sea uno de los grandes resultados que Brasil pueda tener, conjuntamente con estos ajustes asociados a la discusión de financiamiento a los que referimos previamente, ¿no? O sea, que no se va a poder modificar todo lo que no alcanzamos en esta COP, pero sí hay algunos ajustes de financiamiento que estamos esperando conforme a lo que les mencionaba previamente. También Juliana se refirió al ciclo de ambición de las NDC y los BTR, los informes. Este año efectivamente tenemos al 31 de diciembre el vencimiento de los informes bienales de transparencia, que son los primeros informes de transparencia bajo la convención, que los países tienen que presentar hasta el 31 de diciembre, y se estableció una primera fecha de vencimiento hacia febrero de la tercera ronda de las NDC o de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Con todo esto estamos esperando el cierre un poco de un primer ciclo de ambición que va a 2030, y el paquete a 2035, que como mencionaba Juliana, va a este ciclo de NDC 3.0. ¿Por qué esto es importante política y técnicamente también? Porque mucho se escucha, muchos informes se leen, pero poco que nucleen de modo articulado NDC y BTR, ¿no? O sea, que parecen, no presenté el documento, es supuestamente ambicioso o no es supuestamente ambicioso, pero en realidad no están dando ese diálogo necesario, incluso con la casi veintena que tenemos publicados hoy de BTR en la página de la convención a estos días, respecto a en qué medida esos BTR, esos informes de transparencia, vienen reflejando la trayectoria de lo que los países se comprometieron en sus NDC 1.0, 2.0, y ese es un debate sobre ambición que realmente necesitamos tener.
Otro elemento que quiero marcar es el de los actores subnacionales, tanto los actores locales como provinciales. Nosotros el año pasado teníamos, la verdad que en la decisión sobre el balance mundial, en la decisión sobre el marco de la meta global de adaptación y también en la decisión sobre el programa de trabajo de mitigación, hubo muchas referencias explícitas al rol de las ciudades y de los actores subnacionales. Este año las referencias son menores, pero en muchos casos siguen estando. Hay cada vez más reconocimiento en el marco de la Convención de la importancia de que los actores subnacionales realmente sostengan este liderazgo y políticamente, por obvias razones, desde Trump para abajo nos vamos a encontrar con que la acción es mucho más necesaria, más explícita, o sea que en ausencia de algunos gobiernos nacionales y poder sostener el multilateralismo con la fortaleza que requerimos este espacio multilateral en el contexto de la urgencia, evidentemente necesitamos que los actores subnacionales asuman un liderazgo aún más activo, pero nuestras ciudades, nuestras provincias de países en desarrollo también necesitan poder acceder a los mecanismos financieros para poder lograr esto. Y en ese sentido también es importante que podamos trabajar como ciudades, como organizaciones, como provincias, para poder garantizar que podamos acceder en mayor y mejor medida a los distintos tipos de financiamiento que hay disponibles, que hoy incluso sabemos que en muchos casos la Argentina ni siquiera está buscando o ya ha dicho claramente que no está interesada en recibir financiamiento climático, que se dieron de baja muchísimos proyectos que había. Entonces, bueno, si bien esto de ningún punto de vista quiero tomarlo en términos de oportunidad, porque para mí no hay nada bueno detrás de eso, sí decir que es un hecho consumado y que nosotros sí, creo que aquellas que estamos en esta llamada entendemos la relevancia de tomar esa posta, de tomar ese compromiso y ese liderazgo en todos estos campos, no solamente el campo tradicional de la mitigación, sino también el campo de la adaptación, el acceso a financiamiento, acompañarnos a poder generar instancias. Nosotros como Ciudad de Rosario hemos puesto en funcionamiento un hub de finanzas climáticas que lanzamos el año pasado y que venimos desarrollando con distintas ciudades. También entendemos que poder apoyarnos entre todos en el fortalecimiento de nuestras gobernanzas climáticas, en poder mejorar el acceso no solo con actores subnacionales, sino también apoyándonos en organizaciones de nuestro país y también, por supuesto, en la cooperación internacional. Entonces digo, también como para además de hacer ese balance, pensar cómo vemos Belém, tener en cuenta todas las oportunidades, pero también los desafíos que es importante que podamos tomar en conjunto como actores y actoras interesadas en el cambio climático y que comprendemos la urgencia. Yo lo dejo acá por una cuestión de tiempo, pero bueno, por supuesto, a disposición para seguir la conversación, tanto por chat, si tienen preguntas, comentarios, como luego en el momento de las preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Pilar. Como la intervención de Juliana, muy interesante, tus aportes. Seguramente tenemos preguntas en el chat que me las están pasando. Vamos a hacer primero una primera presentación de todos los expositores y luego vamos a ir a la ronda de preguntas. Bueno, ahora voy a presentar a Mariano Villares. Mariano es fundador de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, es magíster en gestión ambiental del ITBA, abogado especialista en derecho ambiental, tiene también un posgrado en bases y herramientas para la gestión integral de cambio climático y fundamentalmente es un gran activista de los temas ambientales y climáticos y un representante del sector joven. Queríamos por eso invitarlo, escuchar también la perspectiva de él, que tuvo la experiencia también de estar en Bakú, que nos cuente un poco también lo que pasó, ¿no? en esta COP29, un poco la parte más doméstica. También quisiéramos saber de cómo se desarrolló, de qué significó el retiro de la delegación argentina, cómo lo vivió el resto de los miembros de la delegación, los obstáculos que tuvieron que sortear y cómo a partir, digamos, de esa decisión de la Argentina, también, bueno, fueron insertándose los argentinos representantes de la sociedad civil y de los estados subnacionales que estaban presentes en los espacios, ¿no? Y también preguntarle qué puede representar el retiro
definitivo, que no lo sabemos si es definitivo o si ha sido circunstancial, de la Argentina, de esta conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto saludarte. Estamos con Gerardo Morales acá desde Jujuy. En esta oportunidad te saluda el equipo directivo de la FUCAE. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación, Gerardo, Inés, y también, bueno, aprovechar para felicitar a la provincia, que sé que prontamente estará presentando ya el plan de respuesta de manera oficial, así que también felicitarlos y aprovecharlos por eso. Nosotros, bueno, para los que no nos conocen, somos una fundación, Sustentabilidad Sin Frontera, que venimos trabajando hace 8 años en acción climática, con una mirada de trabajar con los diferentes sectores, el sector privado, el Estado, las ONG, las universidades. Y en esa atracción de la acción climática venimos participando en las cumbres de cambio climático de la COP21. ¿Por qué participamos? Porque entendemos que es un espacio clave para evaluar los avances en la implementación del Acuerdo de París e impulsar una mayor ambición climática. Y con el desafío, bueno, de que me toca hablar después de estos excelentes expositores y que la COP en definitiva es una, y para tratar de no pisarnos y no repetir conceptos y tomar también las muy buenas preguntas que me fue pasando Inés, en 4 puntos voy a tratar de ir resumiendo y sumar nuevas ideas o nuevos aportes o profundizar un poco lo que fueron contando los panelistas anteriores. En primer lugar, poner en contexto, y me parece que es un dato no menor, el Acuerdo de París sobre el cual estamos sustentando y se están desarrollando las últimas COP, establece como principal objetivo evitar que la temperatura aumente más de 2 grados o muy por debajo de los 2 grados. El IPCC alerta sobre que esto tiene que ser, que no tiene que superar el 1,5 grados, y esto ya sucedió. O sea, el Observatorio Europeo Copérnicus anunció este año que mes a mes y en promedio en general ya hemos superado el 1,5 grados. Entonces, esto nos demuestra que si bien los compromisos y los avances fueron importantes, no son suficientes, estamos muy lejos de lograr el objetivo que nos planteamos. Y en ese contexto es, bueno, mirar cómo seguimos de acá a futuro. Y en esa dinámica tuvimos un papel bastante preocupante del gobierno nacional, en donde a pocos días de comenzada la COP decidió retirar a sus negociadores. Sin lugar a dudas, de nuestro lado es la peor decisión que puede tomar un país. De hecho, ninguno lo ha replicado, o sea, ningún país ha retirado a sus negociadores. El costo de enviar negociadores ya estaba asumido, las personas estaban ahí, entonces ni siquiera tiene una lógica de costo. Y los países no hacen eso, ni siquiera Donald Trump en su primera presidencia, reconocido negacionista del cambio climático, incluso cuando anuncia que se va del Acuerdo de París, no retira a los negociadores. ¿Por qué? Porque quiere estar adentro, porque quiere escuchar lo que sucede, que se debate y cómo avanzan esas negociaciones. Si nosotros no estamos dentro de la mesa de negociación, somos parte del menú, y esto está muy claro. Y más en un acuerdo que para Argentina, para resumirlo, es un acuerdo que le va a traer financiamiento. Entonces, irnos de un acuerdo en ese sentido, la verdad que es difícil entender cuál es la causa o lo que motiva a esa toma de decisiones. Contaba un poco Pilar también, bueno, que ya estamos próximos a presentar el BTR, por lo que nosotros entendemos y conocemos y nos han transmitido, ese documento ya está realizado, no está presentado. Digo, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Si Argentina, el gobierno nacional lo presenta, si la Cancillería, estas nuevas autoridades de Cancillería deciden presentar el BTR o no. Ya a esta altura nada nos sorprende, por lo menos nosotros como organización no me sorprendería nada, aun cuando está dicho el documento, podría suceder que no se presente, lo cual sería otro problema significativo. Y en febrero tenemos la NDC, que también ya se sabe que no se va a presentar, o muy difícil que se presente porque no se comenzó a armar, no hay proceso de participación pública y demás. Entonces ahí sí, claramente vamos a tener un tema de incumplimiento y no queda muy en claro el horizonte, ¿no? Es decir, cuándo se va a poder presentar esa NDC, cómo se va a construir esa NDC, de qué manera, cómo estamos en la actual, seguimos sin un sistema de monitoreo claro y concreto, pese a que la ley lo establece. Ahí tenemos una gran cantidad de incumplimientos por parte del gobierno nacional. Nosotros hemos hablado en muchas oportunidades preguntándole cómo está el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, si los documentos que presentó el gobierno anterior siguen vigentes, y en general el mensaje sigue todo vigente, sigue todo corriendo, pero en la práctica queda muy poco claro qué es lo que están implementando. ¿Sí? Ese es el desafío que tenemos como gobierno nacional, ¿no? Ver de qué manera se avanza. Otro de los temas a nivel COP, y que bueno, que es uno de los principales, es el tema de financiamiento, tanto, no, bueno, los dos panelistas lo explicaron muy bien, yo para pimponear un poquito y ir un poco en los datos,
Teníamos un compromiso de 100.000 millones de dólares, ahora pasamos otro de 300.000 millones, el aumento es significativo, pero claramente insuficiente, teniendo en cuenta que se esperaba el 1,3 billones y hay varios estudios apoyados por sociedad civil que indicaban que necesitábamos entre 5 y 6 billones, es decir, pasamos de 300 millones a necesitar 1,3 billones y a plantear gran parte de la sociedad civil que necesitamos entre 5 y 6. Para tener una dimensión de estos números, Estados Unidos con su presupuesto militar anual gasta más de 900.000 millones de dólares. Es decir, 3 veces más de los fondos que estamos necesitando para cambio climático. China, 300.000 millones de dólares. Es decir, todo el fondo que estamos buscando, un solo país en presupuesto militar lo alcanza. Si juntamos los 5 países con mayor presupuesto militar, Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita, llegamos a 1,4 billones, lo que estábamos buscando para conseguir en cambio climático. Solo lo lograrían 5 países, lo cual esto demuestra que no hay un problema de falta de dinero, sino hay una cuestión de decisión política, ¿no? De que se asuma la responsabilidad y la importancia de avanzar con esta agenda climática. También es cierto que, o por lo menos nuestra mirada, siempre los fondos nos parecen insuficientes, porque realmente lo son, pero también hay que entender que Argentina tiene un montón de oportunidades y posibilidades para accionar y activar la acción climática. No requiere de financiamiento en un montón de líneas para avanzar en la acción climática. Hay un montón de medidas que son costo efectivas y que ya las podéis estar implementando a partir de mañana. Los parques solares de Jujuy son un reflejo de ello. Hay un montón de medidas en materia de eficiencia energética, de generación distribuida, que claramente demuestran que esto se puede aplicar y Argentina lo puede aplicar a partir de mañana. Lógicamente, cuando hablamos de adaptación, y Pilar lo sabe perfectamente, bueno, ahí sí es otro el cantar y es mucho más complejo. Pero hay un montón de acciones que hoy ya podríamos estar implementando como país y que tenemos que empezar a impulsar y no quedarnos solo con falta de financiamiento. Y después, otro de los temas también fundamentales es qué rol van a tener los gobiernos subnacionales, ¿no? Ser una ventana ante un gobierno negacionista, un gobierno nacional negacionista, ante una segunda presidencia de Donald Trump, de decir, bueno, los gobiernos subnacionales tienen este momento para avanzar con la agenda, ¿no? Tomar mayor protagonismo. Y en ese contexto celebramos que se armen espacios como la Alianza Verde Argentina, que reúne 6 provincias, que representa más del 25% de la población, más de 11 millones de habitantes, es decir, es un número muy significativo, y que se unen ¿para qué? Para promover la acción climática. Digo, bueno, celebramos que este tipo de alianzas se empiecen a generar para impulsar la acción climática y para negociar en conjunto, comunidad. Lo mismo que espacios que venimos trabajando hace muchos años, como la Alianza Climática Argentina, integrada y fundada por Nueva Generación, por Vida Silvestre, bueno, Santa Fe, Jujuy se sumó recientemente, nosotros ya hace unos años formamos parte. Ese tipo de espacios para promocionar y accionar temas de cambio climático nos parecen fundamentales. Y también consideramos que es fundamental que los organismos internacionales y la banca internacional que viene apoyando a los gobiernos subnacionales, pero de nuestra mirada en general desde lo discursivo, hay un apoyo muy claro de lo discursivo, pero tenemos que saltar de lo discursivo a lo concreto, porque si uno ve, son pocos los casos de financiamiento internacional a gobiernos subnacionales. Si todos nos ponemos de acuerdo y todos entendemos que hay que apoyar a los gobiernos subnacionales. Bueno, es el momento de hacerlo, de concretarlo, de que ese financiamiento efectivamente llegue. Entiendo que es complejo, que tiene sus dificultades, pero ante un contexto en gobiernos negacionistas no tenemos alternativa. Si no se puede apoyar y no se le puede dar financiamiento a los gobiernos subnacionales, quedamos rehenes de este sistema. Entonces digo, trabajar también en ese sentido, saltar de lo discursivo a lo concreto. Y para tratar de ir cerrando y ser respetuoso de los horarios, reforzar esta idea de que es fundamental que ante un gobierno negacionista, la sociedad civil, las empresas, los gobiernos subnacionales sigamos traccionando la acción climática. No se descuide esta agenda y cuando hablo de gobiernos subnacionales también hay que reconocer que solo 3 provincias han presentado sus planes de respuesta, Jujuy, Misiones y La Pampa. Si bien Santa Fe y Córdoba también están muy avanzados por lo que he escuchado y ya están muy cerca de obtener estos planes, todavía hay muchas provincias que necesitan avanzar en esos planes de respuesta que son claves para promover la acción climática. De nuestro lado, desde ya siempre apoyando y ayudando a que eso suceda, pero entendemos que es clave que esto avance de manera urgente. Y esperando también y trabajando para que no se hable del cambio climático cuando
nos toque enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, como puede ser inundaciones en Buenos Aires, olas de calor en el norte argentino, o miles de ejemplos que todos conocemos. Tenemos que trabajar para que eso no suceda, que no solo hablemos de cambio climático con un desastre, con un incendio o eventos similares, porque cada vez van a ser más frecuentes, sino tratar de impulsar la agenda durante todo el año y reforzando con los actores que seguimos impulsando este trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias y espero haber contestado las preguntas y abierto nuevas. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad que me encantó escucharte. Comparto eh, en gran medida todo lo que has expresado y sobre todo la necesidad de fortalecer el rol de los estados subnacionales, no solo desde una retórica de reconocimiento de su rol, sino también desde el apoyo financiero efectivo, digamos, a los gobiernos que están en territorio y que trabajan tanto los gobiernos municipales en la Argentina como los gobiernos provinciales, y también fortalecer las alianzas que se fueron desarrollando entre provincias y también con la sociedad civil. Son espacios realmente que hoy son espacios casi de resistencia frente a un contexto de negacionismo climático que se va instalando no solo desde la política, sino también desde una retórica y desde una cuestión cultural, que me da un poco de temor, ¿no? Porque eso deslegitima en gran medida los enormes esfuerzos que venimos haciendo para reducir emisiones, para adaptarnos a los impactos del cambio climático. Así que bueno, muchas gracias, Mariano, por tu intervención. Voy a presentar ahora a Rosario María Bogione. Rosario es la directora provincial de Cambio Climático del gobierno de la provincia de Jujuy. Es parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Viene liderando un equipo de profesionales jóvenes muy activos. Tiene también una gran expertise en temas de cambio climático porque ha desarrollado una formación en diversos niveles sobre huella de carbono, mercados de carbono, ciudades sostenibles. Y bueno, es además quien ha liderado también la elaboración en esta última etapa del Plan Provincial de Respuestas frente al Cambio Climático, y ha representado a la provincia de Jujuy en Bakú, convocada por la Alianza Climática Argentina. Así que muy buenas tardes, Rosario. Muchas gracias por tu intervención y tengo el gusto y el placer de presentarte como parte también del equipo del ministerio. Bueno, muchas gracias María Inés, agradecerte a vos, a Gerardo por la invitación, agradecer al propio gobierno de Jujuy que confía en el trabajo que realizamos, a la Dirección Provincial de Cambio Climático que como vos dijiste, somos un equipo muy chico y joven pero que trabajamos muchísimo y eso hoy nos permite posicionar a Jujuy como modelo y referente ambiental en la lucha contra el cambio climático. Yo voy a contar un poco cómo fue la experiencia de la provincia de Jujuy en la COP en Azerbaiyán, en Bakú. Nosotros fuimos invitados por la Fundación Vida Silvestre y WWF, que conforman el ACA, que es la Alianza para la Acción Climática Argentina. Hemos sido convocados también con otros miembros del ACA internacional. Así que bueno, nos hemos reunido ahí y hemos participado de distintos eventos paralelos. Como provincia específicamente, participamos en eventos organizados por el ACA fuera de lo que es el venue de la COP. Hemos participado en paneles con Estados Unidos, con Japón, con Vietnam, con Sudáfrica, con México y con Chile. Allí hemos intercambiado las experiencias que tenemos desde distintos países, las distintas áreas en las que trabajamos, porque algunos pertenecían a gobiernos locales, otros a gobiernos provinciales, pero siempre con el mismo objetivo en común, que es la lucha contra el cambio climático, por supuesto. También la provincia ha participado de distintos eventos, tanto en la zona azul como en la zona verde, todos los eventos que tenían que ver con infraestructura resiliente, con el cambio de matriz energética, todo lo que tiene que ver con adaptación, porque bueno, son acciones que realmente le interesa a la provincia hoy en día. También hemos participado en una roundtable que han organizado acá, quien nos acompaña, Diego Sueiras con Julián Almeida. En esa roundtable hemos participado ONGs como la de Mariano, el sector privado, el sector público, que estábamos Santa Fe, Córdoba y Jujuy. También universidades, gente de la sociedad civil. Bueno, fue una reunión que nos permitió enriquecer información, comentar en qué estamos trabajando, sobre todo la provincia de Jujuy. Desde mi lugar he comentado los trabajos que venimos realizando en materia climática desde el año 2015,
y por supuesto la aprobación de nuestro plan de respuesta en noviembre con la convalidación nacional, que muchos de los que están aquí en esta reunión saben lo que es el proceso de la elaboración del plan, no solamente que lleva mucho trabajo, sino las etapas de correcciones desde Nación son realmente muy largas y requieren de mucha paciencia, además de que necesitábamos este año que esté conformado un Gabinete Nacional de Cambio Climático que no se conformó hasta el mes de noviembre, donde nos convocaron y ahí las provincias de Misiones, La Pampa y Jujuy pudieron presentar finalmente su plan de respuesta, que hoy en día se encuentra convalidado. Así que eso es un gran logro y que pudimos nosotros desde la provincia, como provincia exponer en Bakú. En el contexto también nacional en que nos encontramos y hablando de los gobiernos subnacionales, también pude destacar lo que es la Alianza Verde Argentina. La Alianza Verde Argentina es una alianza que formamos entre 6 provincias, Jujuy, Misiones, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Es una alianza que formamos porque tenemos políticas climáticas muy similares y objetivos también muy similares. Como mencioné recién, 3 de las 6 provincias que conformamos la Alianza Verde ya tenemos convalidado el plan de respuesta y las otras 3, Marian, ahí te corrijo y digo que Córdoba y Santa Fe ya presentaron sus planes, así que la verdad que estamos muy contentos y avanzados como alianza, ¿no? La verdad que los trabajos que tenemos pensado y que venimos desarrollando son muy buenos, incluso hemos participado de la pre-COP de Misiones, nosotros como provincia de Jujuy hemos realizado COPs provinciales en el año 2021 y 2022, el año 2023 no hemos realizado, pero este año hemos participado con la pre-COP de Misiones y el jueves 12, tenemos una actividad de compensación en simultáneo con las otras provincias para compensar la huella de carbono de esta actividad que hemos realizado en el mes de octubre. Bueno, nosotros entendemos que el reconocimiento hacia la provincia de Jujuy en estos foros internacionales es muy importante porque nos permite destacar la trayectoria y la política climática que se llevó a cabo durante todos estos años. No solamente a nivel normativo, porque la provincia de Jujuy cuenta con una normativa climática muy importante, sino también con los proyectos estratégicos en materia ambiental, tanto en adaptación como mitigación. Nosotros como provincia tenemos muchísimas acciones desarrolladas de mitigación y estamos haciendo el foco en muchas acciones de adaptación en este momento. En el marco internacional que les mencionaba, nosotros también pertenecemos a la coalición Under 2, que nos hemos reunido allá en Bakú, y además en paralelo ya firmamos la adhesión, como comentaba Mariano, al ACA en Azerbaiyán, en el marco de la COP, que es una alianza que en este momento está conformada solamente por 2 provincias a nivel de Estado subnacional, que somos Santa Fe y Jujuy, y el objetivo de esta Alianza Climática Argentina es trabajar activamente y colaborativamente en la implementación de acciones climáticas, más allá de promover la colaboración y sinergia entre las universidades, gobiernos subnacionales, sociedad civil, empresas, etc. Ese es el objetivo de la Alianza Climática Argentina y es la nueva alianza internacional a la que nosotros nos hemos adherido como provincia. Como hablábamos un poco frente a la retirada de Argentina de la COP y de las negociaciones, fuimos pocos los que quedamos, como gobiernos subnacionales estábamos la provincia de Jujuy, Córdoba y Santa Fe, pero además teníamos fundaciones, ONG, la sociedad civil, y la verdad que lo que llamó mucho la atención fue que como la temática principal de esta COP era los detalles de la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento, de cómo los países desarrollados iban a darle plata a los países en desarrollo, que Argentina estaba ahí, bueno, la ausencia de Argentina fue lo que causó mucho revuelo, pero nosotros destacamos como provincia que debemos continuar con la acción climática que venimos desarrollando independientemente del contexto nacional, y tanto los gobiernos subnacionales como los gobiernos locales debemos mantener y seguir con la acción climática que venimos desarrollando. Por lo cual la presencia de cada uno de nosotros en este tipo de eventos es muy importante. El potencial que tiene la provincia de Jujuy para aportar en estos eventos es sin lugar a dudas indiscutible por la riqueza de discusiones que podemos tener en los foros internacionales, no solo por las particularidades que tiene nuestro territorio, sino por la experiencia adquirida en los últimos años. En el caso de Jujuy, tenemos una estrategia Jujuy Verde Carbono Neutral 2050, que en un inicio fue al 2030, pero por los contextos globales lo modificamos al 2050. Tenemos nuestra propia ley provincial de cambio climático,
Tenemos en la Constitución Provincial un capítulo específico de cambio climático y además un capítulo de un derecho a un ambiente sano y equilibrado. Tenemos una ley de promoción de mercados de carbono. Por supuesto, tenemos el Plan Provincial de Respuesta aprobado y tenemos múltiples proyectos estratégicos de políticas ambientales. Para ir cerrando, me parece que camino a Belén, la próxima COP30 será sin duda una gran oportunidad para los gobiernos subnacionales, los cuales podrán visibilizar el rol fundamental que llevan adelante las provincias, los municipios y también la Alianza Verde Argentina, ¿no? En un contexto nacional negacionista de la realidad climática actual, que no fortalece y no acompaña los esfuerzos que venimos desarrollando y que nos complica de alguna manera la concesión de metas establecidas, dentro de las cuales no solamente está la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino, por ejemplo, muy específicamente en el caso de Jujuy, las acciones de adaptación que son realmente de vital importancia para los ecosistemas, para las poblaciones vulnerables y para el sector productivo. Por todo esto que estoy mencionando, me parece que no quiero dejar de resaltar la importancia que tiene y para todas las provincias el acceso a fuentes de financiamiento internacional, que nos va a permitir reforzar las acciones que ya venimos desarrollando y las acciones que consideramos que son de gran valor, sobre todo para la adaptación. Obviamente esto sin dejar de desatender nuestro objetivo de continuar con la lucha contra el cambio climático en todos los sectores de nuestra provincia. Estos objetivos solamente los vamos a poder materializar consolidando acuerdos y acciones que fortalezcan la unión regional y de las provincias, porque somos las que realmente ejecutamos estas metas. De no cumplirlas, ponemos realmente en riesgo el futuro de las generaciones venideras, así que no quiero dejar de resaltar el trabajo que desarrollamos los gobiernos subnacionales y les agradezco el espacio y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario, un gusto escucharte. Vamos a presentar ahora a Diego Sueiras, también un amigo al que conocemos también de todo este camino que venimos desarrollando en materia de cambio climático. Es fundador y presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina, impulsor del hermanamiento entre los estados de California y Santa Fe, disertante en paneles internacionales, docente, empresario, productor agropecuario, y viene participando de las COP desde las COP de cambio climático desde hace muchos años, y además ha sido promotor del acuerdo entre la coalición Under Two, de la que somos parte también, y la provincia de Santa Fe. Muy buenas tardes, Diego, y muchas gracias por tu participación. Ya seguramente después de haber escuchado a los disertantes que te precedieron, tenés también una perspectiva nueva para aportar en el marco de este foro virtual donde estamos analizando lo sucedido en la COP29 de Bakú y también todas las expectativas y los desafíos que tenemos por delante frente a la realización de la COP30 en Belén. ¿Cómo estás, Diego? Muy bienvenido. Bueno, Te primero, saludamos muchísimas desde gracias. Jujuy, estamos con Gerardo y te saludamos con mucho afecto también porque nos conocemos y hemos ¿Cómo estás, transitado. Diego? Hola, Gerardo. Marinés recién dijo un amigo y eso es lo que siento. Con Gerardo tenemos años de luchas en conjunto y con Marinés también. Pero quisiera resaltar algo en este mismo sentido. Escuchaba recién a Rosario que hizo un trabajo excelente y nosotros como ACA y evidentemente con Vida Silvestre y la WLF, cuando decidimos que nos iba a acompañar ella, fue un trabajo muy bueno que hizo Rosario, no solamente ella como persona, sino también en un momento tan difícil, una provincia como Jujuy, que a través de una gestión que llevó adelante Gerardo, cambió la matriz, no solamente energética, no solamente de la provincia, sino que abre un ejemplo, no para el país, sino para Latinoamérica, en lo que es el cambio de la energía, la matriz energética y productiva. Creo que es un ejemplo que se puede hacer y que podemos demostrarlo. ¿Y por qué hago hincapié en esto, Marinés? Es porque, evidentemente, a los estados subnacionales nos están poniendo un collar de portaaviones, ¿no? O sea, van poniendo, tiran más cosas y bueno, y ahora está evidente
temáticas que si no la toman los estados subnacionales, evidentemente en nuestro país por lo menos está claro que esto no funciona. Yo tengo una presentación, pero brevemente la idea es que, evidentemente, después de que nos dejaron sin, se fue desvaneciendo nuestra credencial, ¿no? Como diría Diego, nos cortaron las piernas. eh, Vimos también a un ministro del canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Huerten, que tuvo que salir a explicar que no nos vamos del Acuerdo de París. Y en el medio, digamos, de una retirada, como mínimo se puede llamar estratégicamente un error estratégico y un papelón internacional de los organismos internacionales que no se debe hacer, nos demuestra que estamos en una incertidumbre, ¿no? Es como que a veces estamos esperando el 20 de enero que asuma Trump, a ver si nos vamos a ir del Acuerdo de París o no nos vamos a ir del Acuerdo de París. Entonces, yo un poco, acá está Mariano, y también ahora Jujuy, que es otro integrante ya signatario de la Alianza Climática Argentina. Hemos presentado una nota pidiendo una reunión con el canciller para que nos explique cuál es el estado de situación de Argentina frente a los organismos internacionales. Que nos diga dónde estamos parados y dónde vamos a estar parados. Esto es un proceso largo, ¿no? Nos cortaron las credenciales de Azerbaiyán como si quedara acá en la esquina. Y este pedido que hemos hecho de la Acción Climática Argentina va a ser justamente para intentar encontrar un diálogo primero con ellos, ¿no? Eh, los estados subnacionales, evidentemente, tienen mucho que ver y me pone muy contento verla acá, Rosa de Entre Ríos, la secretaria, al secretario de Cambio Climático de Córdoba. Se están sumando los dos a la Alianza Climática Argentina, luego de que estaba Santa Fe y ahora, gracias a Dios, Jujuy. El 16 de agosto estamos confirmando la firma, vamos a estar allá en Córdoba, sumando la Córdoba y muy rápido Entre Ríos. Los estados nacionales no están trabajando, nos están dejando los estados nacionales están dejándonos un hueco, sobre todo el estado nuestro, importantísimo. Y justamente si se puede, voy a pasar una pequeña filmina, a ver si Valentina la puede pasar. Pero en definitiva es la idea de cómo ir hacia Belén, ¿no? Creo que han hablado mucho acá en el panel. Acá ha estado Pilar, se ve, creo que sí, lo están viendo, ¿no? Sí, perfecto, se ve Gracias. bien, Diego, perfecto. Gracias, Gerardo. Bueno, primero Estaba vamos un poquito despierto para cuando me atrás. levanté. Entonces no me Bien, fíjate. entonces, hola, perdón. Entonces, evidentemente, el resumen que ya se hizo de esta COP, eh, creo que lo han hecho muy bien personas calificadas como Juliana y Mariano y Pilar, que es otro estado subnacional que es ejemplo. Nosotros lo acompañamos en el PLAC como fundación, que es el Plan Estratégico de Ambiente, a Pilar, que es un ejemplo de ciudades, también como lo es el provincial, ¿no? Eh, Evidentemente, ¿hacia dónde vamos? Vamos a Brasil, ¿no? Y hay una situación política que nos obliga a trabajar de otra manera con los estados subnacionales, pero pasamos, Valentina, sería ¿pasamos? Lo que sería justamente trabajar cómo lo hacemos. Y acá coincidimos, justo las provincias que estamos acá sumándonos como amigos en esta lucha de frente, ¿no? Vemos que nosotros trabajamos con, ustedes saben, la coalición la conocen, Jujuy es miembro, Córdoba se acaba de sumar, Santa Fe ya lo era, está Tucumán, y con ellos tratar de trabajar cuando Estados Unidos se fue del Acuerdo de París, como decía bien Rocío, trabajamos con lo que era Will Stilling, que era cuando haberse ido Estados Unidos del Acuerdo de París, es cuando se fue Trump, como trabajadora sociedad civil. Y lo hicieron con estados subnacionales y pusieron un pabellón, un stand mucho más grande que el que tenía Estados Unidos siempre, cuando se fueron, y estaba encabezado por California, por muchos estados subnacionales, por sociedad civil, y pudieron mantenerse vivos en esos. Anderschu viene directo a trabajar con nosotros porque sabe que estamos en una situación parecida. Y esos diálogos que tuvimos en Bakú nos sirvieron para ver cómo vamos a seguir hacia adelante en este negacionismo intermedio. Porque si ya nos hubiésemos ido del Acuerdo de París, sabemos
y si estuviesen haciendo las cosas, digamos, a full o de alguna manera tratando de respetar los pasos que se tienen que dar, serían dos caminos, pero estamos en un intermedio muy incómodo, porque no sabemos si van a estar, no van a estar, si se presentan o no. Yo prefiero que se definan lo más rápido posible, ¿no? Y creo que en ese sentido justamente tenemos que prepararnos para tomar el desafío. Lo mismo lo hacemos con la Alianza Climática Argentina, que estamos en 10 países, está abajo de la WWF, el oso panda, y que se ha sumado ahora a Jujuy justamente, ¿no? Con ellos vamos a tener esa experiencia. Y una cosa más, que la trabaja también Córdoba, pero Jujuy, con Gerardo hablamos en su momento de iniciar una delegación también a California, que es la tercera alianza que tenemos como fundación nosotros y que promovimos el hermanamiento entre los estados, porque es un estado justamente que no solamente participa, está presente, acompaña todos estos eventos, sino también que como Jujuy ha demostrado que se puede cambiar la matriz energética productiva haciendo y tomando el camino. Y yo creo que esa alianza ya no solamente tiene que ser nacional, sino que los estados subnacionales tenemos que trabajar sobre ello porque es el destino y es el camino que tenemos. Eh, Evidentemente no nos podemos salir de la Alianza Climática Argentina, porque ya lo hablado bastante acá, así que vamos a pasar esta filmina. Y hay un contexto internacional, ¿no? Eh, Hemos venido de tres COP de países petroleros, de las cuales dos estuvieron, una presidida directamente por el número uno de los combustibles fósiles, ¿no? Que fue en Dubái, y el otro en Bakú, no voy a pronunciar el Babayev, pero bueno, me imagino que estará bien, había participado por 20 años justamente en la empresa más importante de petróleo. O sea, venimos con COP que tienen el anfitrión marca mucho la cancha, ¿no? Entonces, veremos de esa COP que se habló en su momento, el famoso phase out y el phase down, que era sacar a los combustibles fósiles de la producción y que se pusieran de acuerdo todos los países. Bueno, lamentablemente en Azerbaiyán casi ni se habló. Acá Pilar y Juliana y otros pueden ser tal vez más asertivos que yo, pero no se habló y no tuvo la dimensión después de un pequeño paso que se había dado en Dubái que lo había reconocido. Ese sistema, fíjense, ha pasado también cómo los gobiernos nacionales complican a veces las cosas. Yo no digo que sea por culpa de la crisis política que hay hoy en Corea, con su presidente y su esposa, la primera dama, como dicen ellos. Y se cayó la posibilidad de ir a un pacto global del plástico. Ahora fue la semana pasada, ¿no? En el mismo momento, una crisis política nacional y el anfitrión no pudo hacer las cosas que para mí tenía que hacer porque lo tapaba la crisis nacional de ese país. Entonces, el anfitrión empezamos a ver que es muy importante. Sabemos que todos estamos esperando la Copa de Brasil y se va a lucir, estuvo muy deslucida al principio por las expectativas que teníamos la COP de Azerbaiyán, porque era como una cosa intermedia, ¿no? Pero bueno, en ese camino hemos tenido una buena noticia, que es la de la posibilidad de llegar por lo menos a un acuerdo, si después las Estados partes lo ratifican, eh, con la Unión Europea y el Mercosur, porque eso puede un poquito hacer un apoyo a cualquier locura de nuestro país de sacarnos el Acuerdo de París, porque ustedes saben que los tratados están por encima de todas las leyes. Entonces, si esto se llega a ratificar, sería una manera de que los estados nacionales nos podrían ayudar justamente para no irnos, en este caso de Argentina, del Acuerdo de París. Situación política de Brasil. Y bueno, vamos a tener elecciones recién el 4 de octubre del 2026, o sea que tenemos un gobierno estable y tenemos la oportunidad de que vamos a tener un anfitrión que va a poner las cosas donde deben estar. Entonces ahí tenemos que ir pensando en una estrategia de estados nacionales. Los dos eventos, tanto la de Jujuy, que fue brillante, como también la de Misiones, que tuve la suerte de estar en las dos, tenemos que trabajar desde ahora pensando ya no solamente en los espacios políticos que nos da el gobierno nacional, sino también los espacios que tenemos que construir. Desde estas alianzas, como la Alianza Verde, la Acción Climática Under2, tenemos que ya hacer una estrategia desde hoy, cómo vamos a llegar a Brasil, cómo vamos a trabajar con ellos, qué tipo de eventos vamos a hacer. Hay que trabajar sobre la próxima pre-COP, hay que trabajar con actividades, cada una de nuestras ciudades, estamos trabajando con Pilar, una actividad muy grande en Rosario, que van a estar todos invitados. Y yo creo que ese tipo de cosas son las que nos van a llevar a tener una presencia en la COP de Brasil mucho más fuerte. Pero ya no puede ser una presencia de amigos que nos juntamos.
está trabajando muy fuerte la Alianza Verde, estamos trabajando mucho en la alianza, pero ya tenemos que fijar un método de trabajo y tenemos que fijar una estrategia que sea muy clara para ir a Brasil, porque ahí sí vamos a tener la oportunidad de buscar el financiamiento que necesitamos y poder cambiar la aguja y marcar la diferencia. Yo creo que esa es la idea y quedo abierto a cualquier pregunta y por supuesto nuevamente muchísimas gracias por haberme escuchado y Gerardo, un gran abrazo. Muchas gracias, Diego. También reitero la renovación del compromiso de siempre, de todo este tiempo que nos conocemos en luchar para cuidar el planeta y en esta lucha contra el cambio climático. Así que muchísimas gracias. Tus aportes, como los aportes de todos los panelistas y las panelistas, han sido muy importantes. No sé si tenemos, Marinés, alguna consulta. Acá tenemos algunas consultas que me pasa el moderador respecto de, ya que todos hablamos de la importancia de los estados subnacionales, ¿qué posibilidades hay que en el marco de la conferencia de las partes, donde los que intervienen son las partes, justamente los países, los estados subnacionales puedan tener alguna incidencia en las negociaciones? Frente al supuesto de que se retire la Argentina finalmente de las negociaciones, no retorne a las negociaciones o se pueda ir del Acuerdo de París. Frente a esa eventualidad, además de la participación, bueno, en la zona verde, en los side event, en los encuentros que habitualmente se hacen en estas COP, ¿qué posibilidades hay de que los estados subnacionales puedan incidir en las negociaciones oficiales que se desarrollan dentro de la conferencia? No sé si hay mecanismos que estén previstos en todo lo que es la estructura, la institucionalidad de la COP, si es que hay algún espacio formal de intervención de los estados subnacionales. A lo mejor Pilar, que nos pueda alumbrar un poco sobre esta consulta. Sí, muchísimas gracias por la pregunta y por la oportunidad de brindar una respuesta. Obviamente desde mi mirada puede haber otras. Por un lado está la formalidad de un proceso que evidencia un proceso entre partes que son actores nacionales. Eso significa que la incidencia directa en un proceso de negociación al estilo del Estado-Nación no la vamos a poder suplantar. O sea, esto es un proceso multilateral tradicional. Lo que no significa que hay otras instancias que no son solamente la zona verde, sino en el marco de las zonas azules. Digamos, quizás lo primero que hay que referir, primero porque tenemos que pintarnos entre nosotros las cosas como son, digo, ser realistas. Lo primero a resolver es tener un acuerdo claro con nación asociado al sistema de credenciales, porque si no, no vamos a poder ni ingresar. O sea, que eso sería como un primer elemento, ¿no? Quiero ser muy, muy clara. Quienes estuvimos en la segunda semana, nos tuvimos que colgar un cartel de organización no gubernamental, fuéramos o no una organización no gubernamental, y porque hubo organizaciones que salieron a auxiliarnos. Entonces esto fue un plan B, un plan C. No se puede volver a repetir, salvo que nosotros queramos volver a viajar como organizaciones y nos empecemos a acreditar a través de organizaciones no gubernamentales. Digo, o sea, que ese es un primer elemento, o sea, que simplemente acceder, viajar y acceder y tener una visa asociada con eso, etcétera. Lo primero que tenemos que resolver es una cuestión de acreditación. Lo segundo es, hay una instancia, por ejemplo, para subnacionales, que es muy importante, que es la instancia del acuerdo CHAMP, que como Argentina no firmó antes de la salida del gobierno de Alberto Fernández, Argentina ya no forma parte, entonces, bueno, ahí por ahí no tenemos esa oportunidad, pero sí hay distintas, lo que se llaman normalmente las constituencies, de los distintos, por ejemplo, para las ciudades que maneja ICLEI, con subnacionales también, digamos, a través de instancias similares, con organizaciones, también está la constituencia de organizaciones, que tienen digamos, su organización a través de distintas instancias que le permiten poder participar
a través de distintos eventos, instancias que no son las negociaciones oficiales. Esas también son oportunidades, muchas de ellas, por ejemplo, las que mencionó Rosario y en las que estuvimos participando todos nosotros, que sigue siendo la zona azul y que uno participa, además de todas estas que nos invitan, digo, los paneles que se dan en el marco de los distintos stands, etcétera. Por otra parte, está la posibilidad de generar, que me parece para mí muy valioso y una oportunidad que podemos charlar entre todos, poder valernos, como se hizo con Estados Unidos y con otros actores, de generar una articulación mayor entre actores subnacionales, organizaciones, etcétera, para el cumplimiento de la ANS actual, para buscar mayor ambición de la Argentina en un contexto de fair share y de equidad, y poder justamente seguir participando buscando ambición. O sea, y además de buscar ambición, buscar financiamiento, que también es ambición para nuestras acciones. Pero para que eso sea factible, quiero ser clara que primero tenemos que resolver acreditaciones y segundo tendríamos que generar algún tipo de articulación entre nosotros, porque las estructuras formales del multilateralismo no dejan de ser a través de la República Argentina, ¿no? De cualquier manera lo podemos seguir charlando y de mi parte y muy, muy dispuesta y por supuesto de la ciudad de Rosario, el intendente Pablo Hapkin, a quien represento, poder seguir las conversaciones con otras ciudades, con las provincias, con las organizaciones, para ver si podemos articular, todas acá hay varias redes presentes, articular un poquito más para cerrar una propuesta conjunta, por ejemplo, hacia los subsidiarios, que son en junio, y también, por supuesto, hacia la COP de Belém, que entiendo que Brasil también está dispuesto a tener esta conversación con nosotros. Tuvimos algunas reuniones en Bakú asociado con esto, ¿no? Muchas gracias, Pilar. No sé si alguno de los otros expositores quiere agregar algo a esta pregunta que se hizo. Quizá, Marine, se puede un minuto, porque yo creo que, o sea, el tema subnacional es súper importante, porque finalmente, o sea, eso es una película que hemos visto en el pasado en un par de países, no es nueva. Y la verdad que, de cierta forma, vemos como un paso positivo en el sentido que en el momento que muchas veces el gobierno nacional baja el grado de ambición o decide moverse en una otra dirección, ese es el momento para los estados, las provincias, hacer un step up. Y hemos visto esto en otros países, hemos visto esto en Brasil, hemos visto esto en Estados Unidos, y la verdad yo veo como positivo ciertas cosas, porque el hecho de que el gobierno federal se ausentó hizo con que varios estados realmente tomaran la batuta y de repente despertaran y pasaran a moverse de una forma mucho más rápida y con un grado de ambición mucho más fuerte. Esto ha como que, decimos en portugués, shake the system, ¿no? Ha sacudido el sistema. Y eso es importante también, porque de cierta forma muchas veces los estados de la provincia se quedan en la sombra del gobierno federal. Y en frente a esa ausencia, uno tiene que tomar y llenar ese hueco, no tomar esa... Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien. O sea, la presencia de Brasil para salir, ¿no? Uno podría decir, ah, eso es de Estados Unidos, obviamente los estados allá tienen mucho más presupuesto, tienen un cuerpo técnico, tienen una institucionalidad mucho más fuerte. Uno podría decir todo eso. Pero esto también es el caso de varios países en la región, ¿no? Y empezando con el mío, ¿no? En que varios estados realmente tomaron la batuta y pusieron adelante planes de respuesta, planes de mitigación, adaptación con metas ambiciosas, pero más allá de metas, un mensaje que quería dejar, porque nosotros, yo creo que al final, de acá para las próximas COPs, y no solo Brasil, no solo la COP de Pará, pero para las que vienen, no necesitamos más anuncios, lo que necesitamos es cumplir los anuncios que se han hecho. Porque se a cada COP vamos sacar 5 lindos anúncios e finalmente não há accountability, não há realmente reporte de lo que hemos realizado, si estamos en el camino correcto de cumplir los anuncios pasados, de nada sirve más anuncios. Esa es la realidad. Y quería como último punto hacer eco
con lo que dijo Diego, porque sí es cierto que un punto muy importante básicamente desapareció de la mesa, que es el tema de phase out fossil fuels, que es realmente, o sea, ¿dónde está el compromiso de llegar a la carbono neutralidad, de realmente reducir y eliminar la dependencia de combustibles fósiles? Y ahí somos todos muy conscientes de que eso lleva su tiempo, somos todos conscientes de o sea, de que los países tienen los recursos, como acá tenemos, ¿no?, el segundo gran yacimiento de gas. O sea, todos tenemos conciencia de que esto no es una decisión sencilla, pero lo que no podemos estar esperando, ¿no? Y la verdad que todavía la penetración de renovables sigue demasiado tímida. Y si seguimos en ese paso de tortuga, yo temo por lo que viene, porque lo que viene cada vez va a impactar más a la población más vulnerable. Y podemos llegar a una situación que no hay adaptación que va a ser suficiente. No podemos seguir pensando que vamos a construir una carretera resiliente, un edificio resiliente, porque vamos a llegar a una situación que realmente agricultura resiliente, ¿no? Para quedar con ese ejemplo. Porque somos todos países agropecuarios, dependemos mucho de ese sector. O sea, la agricultura, el sector agropecuario está realmente preparado. Tenemos la tecnología para enfrentar eso que viene. Una subida de 1 grado de temperatura, eso significa el exterminio de varios cultivos como lo conocemos hoy. Yo creo que todavía no nos hemos despertado para esa situación. Con esto me callo. Muchas gracias por la invitación. María Inés, puedo sumar algo corto. Esto es una batalla cara a cara por recursos también, ¿no? Lo vemos en números enormes que nos cuesta meter los ceros y a veces con esto del billón, trillón, hasta nos confundimos, pero estamos hablando de recursos muy genuinos, que mientras más nos acercamos a nuestro territorio, es la batalla del día a día, con un contexto que se complejiza porque no tenemos presupuesto y no parece que vayamos a tener. O sea, ¿dónde se va a debatir los recursos nuestros de este país si no hacemos algo? O sea, no es solamente el camino a Belén, a esta gran oportunidad del gran Estado brasilero que nos puede permitir cambiar la historia y es la alegría que tenemos todos de ir hacia este COP, sino cómo nos organizamos, como decía Pilar también. ¿Cómo nos organizamos ya no solamente como alianzas de amigos, sino tenemos que, yo creo que generar una estrategia en común muy clara, primero para ver cómo defendemos los recursos del día a día entre provincias que tengan que ver con el tema ambiental, que tengan que ver en cada gota de combustible que le saquemos a los combustibles fósiles, en cada lugar y con cada lugar que podamos trabajarlo, y no solamente con los estados subnacionales. Por eso necesitamos alianzas grandes que incluyan a las empresas, las grandes empresas. Este gobierno se deja escuchar a las empresas. Entonces, hay muchas empresas que están tan comprometidas, de las grandes, medianas y pequeñas, pero de las grandes hay muchas que lo están. Y eso es lo que hace la Alianza Climática Argentina, que intenta hacer, buscar una voz común. Y creo que Estado subnacional, más empresas, más universidades, sociedad civil, evidentemente que es un camino para resolver el día a día nuestro pensando en Brasil y una estrategia en común en los momentos que debemos impactar. Termino con esto. En la round table que estuvimos presentes, la mayoría que estuvimos allá, nuevamente agradezco a Juliana el apoyo que me dio, lo hicimos en la oficina de nada más que nada menos que de Brasil, donde venía la COP, gracias a ella. Eh, Hubo una charla entre un high level champion, que es Luciano Caratori, y Verónica Gese, que estaba por Santa Fe, después se sumó también Rosario y Córdoba, buscando de qué manera, lo que decía Pilar, cómo vamos a encontrar los caminos, los puentes. Nos tenemos que convertir en pontífices, en creadores de puentes para ver de qué manera los recursos que deja el gobierno nacional pueden llegar a los estados subnacionales. Y creo que sobre eso tenemos que trabajar. Y justamente la FUCAE puede trabajar con esta convocatoria que tiene en ese sentido. ¿Cómo encontramos, no sé si el atajo, pero sí el camino?
Bueno, yo quería aportar, lamentablemente estoy tan mal de la garganta que le decía a Marinés, voy a ver si es que puedo hablar porque la verdad quiero plantear dos o tres cuestiones. Primero, ¿conocemos cómo se ejecutaron o cómo se están ejecutando los 100.000 millones aportados en la primera etapa? Tal vez Juliana, el BID pueda tener conocimiento y si alguien de los panelistas o participantes lo tiene, me parece que es una cuestión que tenemos que requerir urgente. Luego, ¿cómo se van a integrar los 300.000 millones? ¿Con qué objetivos? ¿Y quién en concreto va a ejecutar? ¿Y de qué modo? ¿No es cierto? Será a través de fondos que aplican, como decía Juliana, llegan del 30 al 46%, casi la mitad de los fondos que tenga disponibles para otorgamiento de créditos por parte del BID tengan que ver con la lucha contra el cambio climático y cumplir estos objetivos. Primero, si conocemos esto y cuál es la posibilidad. Y luego, en concreto, hablar de Argentina. Por esto que ha pasado en la COP29, por la actitud, no va a haber un peso en el presupuesto nacional para que tenga que ver con la Agenda 2030. En mi opinión, tenemos que tomar un rol mucho más activo, los estados subnacionales, y aprovechar todos los marcos regionales, la Alianza Verde, Norte Grande, las provincias del centro, la región centro. Se ha creado una nueva región del litoral también, en donde hay provincias que forman parte del Norte Grande y también del centro. Hay que aprovechar todos los creados para que podamos presentar. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando como uno de los objetivos de la fundación y que esto podríamos trabajarlo con otras organizaciones, la sociedad civil, una propuesta al Norte Grande sobre un master plan, un plan estratégico sobre para financiamiento, para atender ¿no es cierto?, políticas de biodiversidad, como acá se ha dicho también, políticas que tengan que ver con adaptación, ¿eh? con el tema de la eliminación de gases efecto invernadero, etcétera. ¿Es posible esto? Yo creo que sí es posible y pregunto, ya hemos venido consultando a CAF, a BID, a todos los organismos multilaterales, si es posible que presentado esto desde el Norte Grande, desde la Alianza Verde, desde la región del litoral, de la región centro, podamos tener en concreto la ejecución, ¿no es cierto?, el aporte de fondos, algunos no reintegrables, otros reintegrables. Allí van a tener que asumir las provincias el pago de estos créditos. Yo creo que ese es un camino. Luego viene, yo creo que las regiones tienen que buscar esto que decía Diego, ¿no? La participación de las empresas, participación de la sociedad civil, pero me parece que tiene que haber una gran fortaleza institucional desde los gobiernos subnacionales en el marco de estas regiones. Si no transitamos ese camino, nos vamos a encontrar el año que viene después de la COP30 en Brasil y no habremos tenido ninguna ejecución. Y por eso digo la República Argentina en el contexto de lo que ha pasado con el retiro de la COP29 por parte de esa decisión oficial y que obviamente nos complica. Yo creo, ¿cómo estamos? Ni esperemos definiciones. Lo que tenemos que hacer es actuar. Y yo creo que el camino para actuar es ese. Y es mayor rol de los gobernadores y mayor rol de las regiones, reafirmando la Agenda 2030, por ejemplo, y reafirmando la agenda y los compromisos de los acuerdos de partes, de la COP29, etcétera, y la que vendrá, la COP30. Me parece que si no transitamos ese camino, vamos a estar muy complicados. ¿Qué aporte podemos hacer en la sociedad civil? Yo creo que podríamos aportar contribuyendo, colaborando, trabajando con los estados provinciales para que podamos definir ese master plan urgente, ¿no? Y para que podamos ir, como decía, a requerir financiamiento de organismos multilaterales o otros mecanismos que
instituyan la creación de este fondo de 300.000 millones, que es poco, pero no sé cómo se gastan. Y no sé si llega un peso a Latinoamérica y cuánto puede llegar a la República Argentina. Por eso, más allá del debate global, obviamente, que vamos a seguir dando, digo, por lo que está pasando en la República Argentina, pensemos en Argentina y cómo ejecutamos y cómo desde acá contribuimos a que la región latinoamericana, ¿no es cierto?, efectivamente dé pasos en concreto. No puedo hablar mucho más, hablé bastante, pero, pero no sé si, Juliana, conoces cómo se ejecutan los fondos y si es posible que organizados y presentado un master plan por las regiones donde tengamos una participación, todos los sectores institucionales, la sociedad civil, podamos acceder a crédito. En este momento en que el gobierno nacional no quiere acceder a ningún crédito. Como decía recién, como decía recién Pilar, es una mala noticia, ¿no? Pero también veamos qué otra oportunidad hay, ¿no es cierto? Porque está muy malo el escenario para la República Argentina a partir de este negacionismo. Pero bueno, el hecho de que el gobierno nacional tampoco quiera tomar créditos de multilaterales para nada y les dice a las provincias, bueno, tomen, pagan ustedes. Ok, en ese tomen y pagan ustedes, yo digo, cada gobernador hace, se lo digo, yo he sido gobernador y ves cuál es la urgencia. Y vas a tu banco de proyectos y ejecutás lo más rápido que tenés. Entonces, si no hay un master plan y no tenemos un banco de proyectos dirigido en concreto a las cuestiones que tienen que ver con adaptación, con cuidar nuestra biodiversidad, con preservación, ¿no es cierto? Estamos en la parrilla, nos vamos a ver de acá a 5 años, vamos a seguir igual, ¿no? No sé si Pilar o Juliana. Bueno, este debate que planteó Gerardo y que se planteó también acá, que apareció prácticamente en casi todos los disertantes, es un debate que se ha planteado también en la COP de biodiversidad, ¿no? La necesidad de no solo una mayor presencia institucional de los estados subnacionales en las negociaciones. De hecho, tal vez estamos pensando en que sería importante que existiera un órgano subsidiario de estados subnacionales en el marco de la COP de biodiversidad, pero ahí salió fuertemente también la necesidad de apoyar a los estados subnacionales y de buscar una reingeniería del sistema financiero internacional para que estos estados subnacionales puedan acceder sin la necesidad de la intermediación que muchas veces implica la garantía soberana o las autorizaciones de los gobiernos nacionales para que los gobiernos subnacionales puedan acceder al crédito, sobre todo en un contexto donde empiezan a, bueno, ocurrir casos como el de la Argentina, Estados Unidos, en su momento. Digo, por lo que veo, no tenemos todavía información respecto de cómo se ejecutaron o se están en ejecución los 100.000 millones. Entonces no tenemos nada. Yo no sé si hay información respecto a eso, ahí está levantando la mano Pilar. Si tenés información, A ver si les entendí adecuadamente la pregunta. Vos te referís a los 100.000 millones anuales que se comprometieron los países desarrollados, ¿no? exacto, a eso. Perfecto. Bueno, hay unos cuantos informes de distintos organismos internacionales que evidencian cómo fue el reparto, también algunos específicamente enfocados en adaptación. En general, los informes lo que marcan es que muy consolidado América Latina y el Caribe es la tercera región en acceso a financiamiento, luego de Asia y de África. A veces aparece África primero, a veces Asia primero, dependiendo de, siempre América Latina es la última y Caribe, en todos los casos consolidado de tercero. Otra tendencia muy importante que aparece dentro de todos los informes oficiales de organismos internacionales sobre los 100.000 millones, empezando por la propia OCDE, tiene que ver con que gran parte de este dinero, o sea, que es lo que nosotros llamábamos en la conversación sobre el NCQG o la nueva meta de financiamiento, la discusión sobre la calidad del financiamiento. O sea, gran parte de ese financiamiento llega en formato de préstamos. Eso significa que nos estamos endeudando
tanto para financiar mitigación como para financiar adaptación. Y ni siquiera ese financiamiento está viniendo, digamos, con préstamos concesionales y otras condiciones que se habían comprometido. Y eso también en gran parte está perdido, pero hay que retomarlo de acá a Brasil en el contexto de la hoja de ruta, con la decisión que tuvimos en Bakú con respecto a calidad, digamos, del financiamiento. Con lo cual, por supuesto, podemos seguir un detalle mucho mayor, en este contexto se va a ir bajando la gente por tiempo, pero creo sí decir, me parece importante que la Argentina había accedido a un número de proyectos muy significativos asociados con todo lo que es el fortalecimiento de sus capacidades, el fortalecimiento de las capacidades de las provincias a través del apoyo que se dio durante los últimos años para la elaboración de los planes de respuesta en el marco del trabajo con el COFEMA. También la Argentina había y estaba accediendo a algunos financiamientos interesantes, históricos, digo, el bilateral con Uruguay por el río Uruguay, algunos financiamientos en el marco del GCF, algunos otros financiamientos del Fondo de Adaptación, más todo lo que son los MDB en el marco de todo lo que explicó Juliana. Pero la información que yo tengo, y por supuesto si otro tiene otra información, está buenísimo compartir, es que las señales que la Argentina brindó es que no está más interesada en este tipo de financiamiento, sobre todo lo que es donaciones, que nosotros accedíamos a donaciones vinculadas con construcción de capacidades, que en gran parte iban a lo que dije al principio, ¿no? La DNCC, el trabajo con provincias, etcétera, todo el trabajo técnico. Entonces, bueno, también me parece muy importante tener algunas conversaciones con PNUD y con PENUMA para ver cómo podemos capitalizar ese financiamiento en manos de las provincias y las ciudades. Bueno, vamos a tratar de acceder a toda la información. Pilar, vamos a contactar contigo, pero también estábamos pensando, y yo creo que la Alianza Verde institucionalmente podría pedir, requerir a la Secretaría, que es la que articula y organiza el manejo de estos recursos, para que podamos saber cómo se ejecutan y frente a esta situación que esto que decís ratifica lo que también decía respecto de otros, para otros fines. Es decir, el gobierno nacional ha tomado la decisión de no tomar un peso de crédito para nada, ¿no? Es decir, no ya que tenga que ver con la Agenda 2030. Entonces, me parece que por eso hoy más que nunca es urgente que la Alianza Verde, por ejemplo, Norte Grande, como decía, todas las regiones, ¿no? Empiecen ya a tener un rol mucho más preponderante en cuanto a la toma de que es toda una hoja de ruta, ¿no? Hay que estar en condiciones fiscales, hay que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, es decir, hay algunas provincias que pueden tomar más crédito que otras, ¿no es cierto? Y hay que buscar una organización, pero me parece que puede ser un camino muy efectivo ese, que debamos transitar como rápido. Así que bueno, no sé, Marinés. Bueno, yo solamente quiero ir concluyendo con este foro virtual que ha sido tan interesante, agradecerles a cada uno de los disertantes por el tiempo, por su generosidad, por los intercambios, agradecerles también a los participantes que han estado todo este tiempo, no sé cuánta gente todavía queda en el chat, Álvaro, pero son todavía muchos que quedan participando, eso habla también del interés que genera 51 personas, es un muy buen número todavía que queda hasta el final escuchando. Realmente creo que lo que hemos escuchado hoy de todos los disertantes habla del desafío enorme que tenemos de generar para ya, no para el 2025, ya estamos pisando el 2025, pero generar canales de encuentro para poder generar una plataforma que nos permita llegar a la COP 2030 fortalecidos, con acuerdos concretos, con una presencia fuerte, regional, subnacional, de las ciudades que tienen también tanta importancia en la Argentina a través, por ejemplo, de la red
municipios frente al cambio climático, que es otro espacio también muy interesante, donde hay más de 400 municipios que están trabajando en la acción climática. Creo que Argentina tiene un capital humano, técnico, institucional en materia de cambio climático distribuido a lo largo del territorio que tiene que poder constituirse en una fuerza importante para poder llegar lo más organizados posibles a la COP30. Veremos también cómo se define el escenario internacional. Creo que después de la asunción de Trump probablemente podamos ver señales más claras de qué es lo que va a pasar con la Argentina, pero realmente las expectativas son muy escasas de que pueda haber un retorno de la Argentina a las negociaciones. Y bueno, por supuesto que vamos a seguir pidiendo que Argentina se reintegre al multilateralismo, pero mientras tanto las provincias vamos a ir construyendo el mejor camino posible, sobre todo porque las decisiones que hay que tomar en materia de cambio climático son en esta década, ¿no? La década del 2020, dice Naciones Unidas, es la década decisoria. Las decisiones que no se tomen en esta década eh, realmente ya no podrán tomarse en la década del 30 porque habrán llegado muy tarde y ya estaremos ¿Qué? frente a un escenario mucho más complejo, mucho más difícil y No te probablemente con escucho. pocas posibilidades de retorno. Así que agradecerles nuevamente a todos los expositores, a todos los participantes, en nombre de la Federación de la Fundación de Cambio Climático, Ambiente y Energía. Decirles que también que vamos a generar también algunos otros espacios para poder también ir generando esta articulación, esta sinergia de esfuerzos que hay en la Argentina y este capital tan importante que se ha construido durante estos años en las ciudades, en los territorios, en las provincias, en las regiones, con las ONGs y con distintas comunidades territoriales. Vamos a seguir generando espacios para que podamos llegar a la COP 2030 con una presencia fuerte, con una agenda fuerte y con propuestas concretas que nos permitan avanzar en la acción climática, tanto en materia de mitigación como de adaptación. Así que muchísimas gracias a todos y va a ser seguramente hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias también a los panelistas y a todos los que han participado de este foro virtual. Muchas gracias y seguimos obviamente en contacto y seguimos en esta lucha que cada vez va a requerir de una mayor articulación entre nosotros, de una mayor inteligencia, un mayor esfuerzo, paciencia también, mucha paciencia. No hay que enojarse y hay que seguir siendo persistentes y trabajando fuerte para cuidar nuestro planeta. Bueno, si no los vamos a ver seguramente a muchos de ustedes, aprovechamos la oportunidad también en representación de todo el equipo que conforma la FUCAE para desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad para quienes profesan la religión católica y un buen año nuevo. Ojalá que el 2025 nos encuentre con toda la potencia y la fuerza para seguir haciendo avanzar esta causa de lucha contra el cambio climático, sobre todo porque tenemos la responsabilidad de garantizar las condiciones de vida para las generaciones presentes y naturalmente para las futuras. Así que, bueno, nuestro deseo es que podamos tener toda la energía para que la acción climática frente a un contexto adverso adquiera mayor potencia, mayor protagonismo de todos nuestros actores territoriales y para que podamos conseguir los objetivos que tenemos planteado cada uno desde su provincia, desde su ciudad, y podamos garantizar calidad de vida y también posibilidades de desarrollo para todos nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.